Biología. La célula, unidad de vida. Aprendizaje esperado. Describe la importancia, las funciones y la ubicación de los cromosomas, genes y ADN. Énfasis. Identificar la ubicación, estructura y función del núcleo de la célula. Como ya te diste cuenta, vamos a continuar conociendo más acerca de la célula, la unidad básica, estructural y de origen de los seres vivos. En el tema de esta semana, el enfoque va a estar centrado en la célula eucariota, debido a que esta es la que contiene el núcleo bien definido. Este organelo es representativo de las células eucariotas. De hecho, la palabra deriva del griego y significa núcleo verdadero. Y es una característica muy evidente que nos permite diferenciar estas células de las procariotas, las cuales carecen de un sistema de membranas y su material genético se encuentra disperso en el citoplasma, pues no tiene un núcleo definido. Las funciones del núcleo son principalmente dos. Es capaz de regular las funciones de los organelos celulares. Imagínate que es como un centro de mando, ¿sí? Y contiene y guarda el material genético de los individuos. El núcleo es un cuerpo esferoidal y ovalado que ocupa una posición fija. Generalmente se encuentra cerca del centro de la célula, pero no siempre. A veces se puede desplazar y encontrarse en cualquier punto de esta. El núcleo es muy pequeño, que quizás no puedas creer que algo de este tamaño sea el que se encarga de dar las instrucciones para el buen funcionamiento de una célula completa. Es tan pequeño que la única forma de verlo es con ayuda de un microscopio. El núcleo está formado principalmente por 4 partes: la envoltura nuclear, el nucleoplasma, el nucleolo y la cromatina. Te voy a dar una explicación breve de cada una de estas 4 partes, ¿sí? Y vamos a iniciar con la envoltura o membrana nuclear. Está formada por 2 capas, una externa con un aspecto rugoso y una interna con un aspecto liso. La membrana externa está en contacto con el retículo endoplásmico rugoso y contiene poros que permiten los procesos del intercambio de sustancias del interior del núcleo hacia el citoplasma, y es la conexión directa para la fabricación de proteínas. El nucleoplasma. Este es el medio que posibilita el desarrollo de actividades químicas en la célula, como por ejemplo el metabolismo. El nucleolo. Este no posee membrana. Es una estructura formada por ADN y otras moléculas responsables de la fabricación de proteínas en el citoplasma. Además de la transcripción de ARN, también regula el ciclo celular, el estrés celular y el envejecimiento de las células. La cromatina es una sustancia que se encuentra dentro del núcleo, en la que está contenido el material genético. Su nombre se debe a la capacidad que tiene de teñirse con algunos colorantes. Al microscopio electrónico se observa una masa amorfa. Amorfa significa que no tiene una forma definida. Durante la división celular, para ser más específicos en la profase, la cromatina se compacta y da lugar a los cromosomas, los cuales son visibles al microscopio óptico. Aquí es importante que te comente que el número de cromosomas de cada especie es diferente y al conjunto de estos cromosomas se le llama cariotipo. En la siguiente sesión se te va a ampliar un poquito más acerca de este tema. Recuerda que los cromosomas son una parte fundamental en los procesos de división celular, los cuales ya comentamos la semana pasada, y son mitosis y meiosis. La mitosis se realiza en las células somáticas y la meiosis en los gametos o células sexuales. El reto, muchachos, va a ser que realices el dibujo de este núcleo, ¿sí?
Vas a realizar el dibujo en tu libreta, vas a escribir el nombre a cada una de sus partes y vas a colorear esas partes siguiendo las indicaciones. De rojo, la membrana nuclear externa; de azul fuerte, la membrana nuclear interna; de morado, el nucleolo; de amarillo, el nucleoplasma; de verde fuerte, la cromatina. A continuación, vas a escribir en tu libreta las 3 preguntas que te estamos mostrando aquí, ¿sí? Y las vamos a contestar. La primera es, ¿dónde se encuentra el núcleo? La segunda, ¿cuáles son las partes del núcleo? Y la última, escribe las funciones que realiza el núcleo. Recuerda que es importante que tengas a la mano los materiales necesarios para la clase del día martes, que es donde te vamos a dar mayor orientación para que tú puedas contestar este reto. Te sugiero que realices tu dibujo, tengas a la mano tus colores y anotes las preguntas A, B y C en tu libreta, para que el tiempo lo podamos utilizar de una forma más eficaz durante la clase virtual. El tema que desarrollaremos hoy es paquetes de la herencia. Como aprendizaje esperado, necesitamos saber describir la importancia, funciones y ubicación de los cromosomas, genes y ADN, con importante énfasis en reconocer la ubicación e importancia de los cromosomas. Recapitulando un poco, en la sesión anterior, revisamos que la célula es la unidad básica, estructural y funcional de todo ser vivo, y que en las células eucariotas se encuentra un organelo muy importante llamado núcleo, en el cual está almacenada toda la información genética de un organismo. Dicha información está contenida en el ADN, que se encuentra disperso por todo el núcleo, formando una especie de red llamada cromatina. La cromatina está creada por histonas y ADN. Como vemos en este diagrama, durante la mitosis y la meiosis, los cromosomas mantienen al ADN enrollado apretadamente alrededor de unas proteínas con apariencia de carretes de hilo llamados histonas. ¿Lo notan aquí? Parecen hilos. Lo que permite a la célula transmitir su información genética de la forma más ordenada, como debe de ser, hacia su descendencia durante la división celular. Vamos a iniciar describiendo lo que significa la palabra cromosoma. La palabra cromosoma viene del griego croma, que significa color, y soma, que significa cuerpo. Esto se dio porque son estructuras celulares que se tiñen de color oscuro con algunos tintes utilizados en los laboratorios y generalmente tienen forma de X. ¿Sabías que los cromosomas varían el número y forma entre los seres vivos? Todas las células contienen cromosomas, ¿sí? En este caso vamos a ver los cromosomas, 3 cromosomas diferentes: el cromosoma de una bacteria, el cromosoma de un hongo y el cromosoma humano, que es el que vamos a describir más profundamente. Los cromosomas de la bacteria, como nosotros podemos ver en esta imagen, son cromosomas circulares y en este caso contienen un solo cromosoma, a comparación de los hongos, que contienen 16 cromosomas. El cromosoma del ser humano contiene 46 cromosomas ordenados en 23 pares y tienen, como lo vemos en la imagen, una forma de X. Los cromosomas presentan una estructura doble
que está compuesta de dos formas largas paralelas llamadas cromátidas. Las cromátidas es una estructura de lo que son los cromosomas, que es lo que vamos a hablar a continuación sobre las estructuras. Las cromátidas, también conocidas como cromátidas hermanas, tienen un fragmento de ADN original y la cromátida hermana contiene una copia exacta de esta información. En este caso, estas son las cromátidas. Al separarse las cromátidas, se hereda la misma información del ADN a cada una de las células hijas durante la división celular. ¿Recuerdan que ya habíamos hablado de esto durante el proceso de mitosis y meiosis? Bien, estas son las estructuras que nos ayudan durante esa división. Otra de las estructuras de los cromosomas son los centrómeros. Esa palabra también la escuchamos en la clase anterior. Las cromátidas están unidas entre sí por un punto focal llamado centrómero. ¿Sí? Estas se unen aquí y esta se une aquí y esto es el centrómero. Este centrómero divide a cada cromátida en dos segmentos llamados brazo corto y brazo largo. Y dependiendo de la ubicación del centrómero, estaremos en presencia de diferentes formas de cromosomas. Cabe resaltar que los cromosomas preservan, cuidan el contenido genético y evitan en todo lo posible que se dañe o extravíe, como en esta imagen. Es decir, nos ayudan, nos garantizan que la transmisión de la información genética que se almacena en el ADN de la célula madre a sus descendientes llegará de manera completa. Vamos a hablar del cariotipo. Cuando los científicos se dieron cuenta que los cromosomas almacenan ADN, comenzaron a analizarlos y ver sus semejanzas y diferencias, ordenándolos, como podemos ver en esta imagen, por parejas, tamaño y considerando la ubicación del centrómero. A esta representación se le denomina cariotipo. Al finalizar la meiosis, en los óvulos siempre encontraremos una X como cromosoma sexual, del que hablaremos a continuación, pero en los espermatozoides, algunos llevarán el cromosoma X y otros llevarán el cromosoma Y. Dependiendo de cuál espermatozoide sea el que fecunde el óvulo, se determinará el sexo de la descendencia. Esta es la importancia del cariotipo. Entonces, son los cromosomas sexuales masculinos los que al azar determinan el sexo del bebé. Gracias a la información genética almacenada en los cromosomas, se definen también todas nuestras características. En los organismos de reproducción sexual, como en el caso de la mosca de la fruta o la especie humana, existen cromosomas sexuales diferenciados y tienen dos formas, como ya lo mencionamos, la forma X o la forma Y, como lo podemos ver en esta imagen. Estos pueden colocarse en el grupo que les corresponde por tamaños o bien ubicarse formando el par sexual separado de los cromosomas autosomas o no sexuales, que hablaremos a continuación. Existen varios tipos de cromosomas. Los cromosomas autosomos y los cromosomas sexuales. Los cromosomas autosomos son cromosomas no sexuales del organismo, que quiere decir que intervienen en
la transmisión de todas las características físicas y genéticas, pero no en la determinación del sexo. Y también tenemos los cromosomas sexuales, que como su nombre lo dice, nos ayudan a dar la característica sexual de masculino o femenino, determinando el X o el Y. También existen los cromosomas homólogos, que vamos a hablar en esta diapositiva. Los cromosomas homólogos tienen la misma información genética, pero al heredar un gen de cada progenitor, es decir, de papá y mamá, estos pueden tener distintas expresiones de la misma característica. ¿Por qué el cuerpo humano tiene pares de cromosomas semejantes? Pues porque esta semejanza se presenta porque contienen la información de los mismos genes en idéntico orden. Y una persona tiene dos, porque como ya lo dijimos, uno lo hereda papá y el otro lo hereda mamá durante la fecundación. Espero que el tema haya sido de tu interés. Dudas y comentarios los resolveremos al final. Continuamos con el aprendizaje esperado de esta semana, ahora con el tema ADN, el código secreto de los seres vivos, con énfasis en describir la ubicación y función del ADN. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nos parecemos a nuestros padres? Esto se debe a la herencia genética, ya que los seres humanos nos reproducimos de manera sexual, por lo que la mitad de la información genética viene del padre y la otra mitad de la madre. De ahí que tengamos características similares a ellos. Es decir, esa similitud se debe a tu ADN. Pero ahora bien, hablemos un poco de historia. Es importante mencionar que en el año de 1953, hace poco, Watson y Crick anunciaron el descubrimiento de la estructura en forma de doble hélice que tiene el ácido desoxirribonucleico, o mejor conocido como ADN. A partir de ese año y a la fecha, han sido grandes los avances que se han tenido en describir a detalle la estructura y función del ADN. De igual manera, la utilidad que se le ha dado a este descubrimiento han sido varios. Por ejemplo, para realizar pruebas de paternidad. Otra en análisis forenses, es decir, describiendo a detalle todo lo relacionado con crímenes. Y en el área de la medicina, pues en la prevención y tratamiento de enfermedades, así como en el diseño de vacunas, por ejemplo, la vacuna contra el COVID-19. Pero en sí, ¿qué es el ADN y cuál es su estructura? Primero recordemos que los seres vivos tenemos cromosomas en el núcleo de la célula. Recuerda que aquí está el núcleo y los cromosomas en forma de X. Esos cromosomas son largas cadenas de ADN empaquetados en forma de espiral. Es como si ese cromosoma que vemos aquí en forma de X estuviera formado por estambre o hilo, todo enrollado. Y al irlo jalando, obtuviéramos una hebra de doble hélice como es el ADN. Como esa cadena de doble hélice es muy larga, el cuerpo es tan inteligente que en lugar de tenerlo en forma desenrollada, lo que hizo fue empaquetarlo, compactarlo todo ese ADN, enrollarlo en forma de, formando lo que son los cromosomas. Por lo tanto, se dice que el ADN es una sustancia orgánica localizada en el núcleo de la célula en la que se encuentra organizada la información y todas las características de un organismo. Ahora analicemos más de cerca cómo es que está formado el ADN. Primero recordemos que dentro de la célula tenemos el núcleo. De ese núcleo o dentro del núcleo está nuestra información genética, nuestro ADN, que como te mencioné anteriormente, está en forma de cromosoma.
Y si ese cromosoma lo desenrollamos completamente, obtenemos una doble hélice, que es tu ADN. Ese ADN, si tomamos un segmento, esa espiral, lo estiramos, lo desenrollamos, nos va a dar lugar a una cadena de doble hélice, ¿sí? ¿Cómo está formado ese ADN? Está formado por nucleótidos. ¿Qué es un nucleótido? Un nucleótido es la unión de un fosfato, un azúcar y una base. Es decir, estos tres componentes nos dan un nucleótido, que si lo vemos en la imagen de ADN, que es esta doble espiral pero desenrollada, sería un azúcar, un fosfato y una base. Ojo, solamente tenemos 4 bases, que son las que ves en esta parte del medio, G, C, T y A. ¿Qué significa eso? La G de guanina, la T de timina, la C de citosina y la A de adenina. Pero algo muy importante es que estas 4 letras, por decirlas así, o 4 bases, van unidas de manera específica. Tienen su pareja, ¿sí? Timina siempre va con adenina, siempre. Y guanina siempre va con citosina. Por lo tanto, no debes olvidar entonces que ese ADN, que es una doble espiral que se encuentra dentro de tu núcleo, está formado por nucleótidos. Y esos nucleótidos son un fosfato, un azúcar y una base. Quizás se te haga un poco confuso, pero es importante que conozcas que el ADN tiene un código secreto con el que escribe todas las instrucciones o las características que tenemos nosotros como individuos. Ese código secreto se escribe con solo 4 letras, las 4 bases que te mencioné previamente: guanina, timina, citosina y adenina. Quizá te preguntarás, ¿cómo solo con 4 letras? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo te digo o te pongo estas letras A, O, R y M y te pido que formes todas las palabras posibles? Quizás se te vengan a la mente mora, ramo, Roma o amor. Cada una tiene significados diferentes, ¿verdad? Pero todas están formadas con las mismas 4 letras. Lo mismo pasa en tu código genético. Con esas 4 bases, con esas 4 letras, el acomodo o la secuencia va a determinar tus características. Un ejemplo sería, observa la secuencia 1, AT, adenina timina, CG, GC, TA. La secuencia 2 es básicamente igual, solamente con una diferencia en el acomodo de estas 2 bases. Pues ese pequeño cambio en estas 2 bases va a determinar si el color de tus ojos es verde, café. ¿Queda claro? Es decir, el acomodo o secuencia de esas bases va a determinar tus características, lo cual determina lo que es el código genético. Es importante que recuerdes que el ADN sirve como una gran biblioteca en donde se almacena todo tu código genético, es decir, es el instructivo de la célula sobre las características y funciones que tiene tu cuerpo. Si observamos esta imagen, tendríamos nuestro ADN en doble espiral, que como recuerdas, ese ADN está formado por nucleótidos, y esos nucleótidos están formados por un azúcar, una base y un fosfato. Entonces, ese ADN, esas secuencias de las bases, ese código, va a determinar tus características. Los retos de esta semana son 2. Uno es opcional, pero es realmente interesante. En este reto opcional se te pide extraer el ADN de una fresa, así como lo oyes, el ADN de la fresa. Para eso, te enlisto aquí los materiales, que también los puedes encontrar en el reto, que ya se encuentra montado en la plataforma de Teams. Al igual que el procedimiento que debes de seguir.
Si lees paso a paso, es muy fácil que puedas realizar este experimento en casa. Pero de igual manera, te vamos a compartir un link del video de cómo extraer el ADN de la fresa. Puede ser una opción para que te guíes al momento de realizarlo. El segundo reto, que no es opcional, es realizar la estructura del ADN y escribir dicha información en tu cuaderno. Esto con la finalidad de que refuerces y no olvides cómo está formado el ADN. Muchas gracias por tu atención y recuerda que dudas o comentarios nos puedes encontrar en el chat de Teams o por WhatsApp.